Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Rodríguez Muñoz y les voy a hablar sobre las representaciones sociales de la inseguridad en Sinaloa. Los otros autores de este trabajo son Iram Reyes Sosa e Iris Rubí Monroy Velasco. Los tres somos parte de la Universidad Autónoma de Coahuila de la Facultad de Psicología. Este estudio surgió a partir de un discurso que se estaba observando que estaban dando las instituciones gubernamentales, en las que se veía que asociaban al narcotráfico como la principal causa de la inseguridad en el país, porque esto generaba mucha violencia. Sin embargo, cuando se le preguntaba a la sociedad, ellos decían que la violencia estaba relacionada más bien con el consumo de drogas, con la economía y con la corrupción que se estaba dando en el gobierno. En 2019, la INEGI encontró que el 78.9% de la población percibía el contexto de México como uno inseguro y el 67.2% de la población señaló que la inseguridad era el principal problema del país. Esto da a entender que la inseguridad es un fenómeno que se encuentra en el pensamiento colectivo. Con esto quiero decir que es algo que se da en las interacciones del día a día con las personas que nos rodeamos y que aparte es algo que influye en que nosotros nos demos una idea de cómo es el problema de la inseguridad, da a entender también cómo nosotros vamos a reaccionar cuando percibimos este problema. A pesar de este tipo de encuestas, no se profundiza tanto en los efectos subjetivos que puede tener la inseguridad sobre la población. ¿Qué está pasando en Sinaloa? Bueno, Sinaloa siempre ha sido históricamente un estado caracterizado por sus altos niveles de inseguridad. Principalmente en el periodo del expresidente Felipe Calderón se dio inicio a la denominada guerra contra el narcotráfico, que sumó alrededor de 100.000 homicidios en México. Uno de los estados que sufrió directamente fue el de Sinaloa. Un ejemplo es que en el 2008 se contaron alrededor de 5.400 muertes en México y de todas esas, 1.167 sucedieron en Sinaloa. ¿Qué pasa? Bueno, con esto nos damos la duda de qué representación social tienen las personas de Sinaloa acerca de la inseguridad. Para esto vamos a hablar de la teoría de representaciones sociales de Moscovici y vamos a usar principalmente su perspectiva, que es la de una mirada procesual de la vida. Las representaciones sociales hacen referencia a una actividad cognitiva que es influenciada por la sociedad en la que el individuo construye su realidad a partir de las interacciones que tiene con las personas que lo rodean y también reconstruye esta misma realidad conforme va teniendo información, conforme va recibiendo información de su entorno. Esto permite que se le proporcione un significado y se genere un conocimiento. Este conocimiento se constituye a través de dos procesos principales: la objetivación y el anclaje. La objetivación se entiende como la conversión de un objeto abstracto en concreto. Con esto quiero decir que todas estas ideas que nosotros tenemos en el plano cognitivo se traspasan, se asocian a todo esto que está en el mundo físico, mientras que el anclaje habla de transformar lo que es extraño para nosotros en familiar y se puede dar a través de asociar el conocimiento nuevo con categorías que nosotros ya tenemos en nuestro conocimiento. Ahora bien, el objetivo principal de este artículo fue conocer acerca de las representaciones sociales que la población de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, tiene sobre la inseguridad en México. De esto se derivan dos objetivos específicos: indagar sobre las causas que la población sinaloense le atribuye a la inseguridad en México, descubrir si la población sinaloense relaciona la inseguridad con el narcotráfico. Esta metodología que utilizamos fue una metodología cualitativa. Se utilizó un estudio transversal con una muestra por cuotas de 600 personas. Participaron, la mitad fueron hombres y la mitad fueron mujeres. Todos los participantes nacieron y residieron y residen actualmente en la ciudad de Culiacán. Las representaciones sociales se recomienda usar el cuestionario abierto, que fue lo que hicimos, y se utilizó una pregunta base que es: ¿qué se le viene a la mente cuando piensa en inseguridad? Además, ¿qué efectos considera usted la inseguridad tiene en la sociedad? A partir de esto se realizó un discurso y se fueron creando, y todo este discurso se metió al software Iramutec. Esas son las siglas del software. Para hacer un análisis del contenido del discurso se realizaron tres principales análisis, que son los que vamos a ver a continuación. El primero es el análisis de clasificación jerárquica descendiente. Este permite categorizar todas las palabras principales del discurso y, como se puede ver en esta gráfica,
en esta figura se encontraron 5 categorías principales, también conocidas como clusters. El primer cluster habla de la impotencia que sienten las personas frente a la inseguridad y sus sentimientos negativos. Incluye palabras como corrupción y gobierno. El segundo clúster habla de un solo tipo de hecho delictivo, que es los accidentes viales. El tercero señala a los culpables que la sociedad ve que tienen sobre la inseguridad, que son principalmente las instituciones policiales y algunos tipos de delitos asociados al narcotráfico. Aquí es muy importante ver que en este clúster y en los siguientes análisis, el narcotráfico es más bien visto como una consecuencia de la inseguridad, no tanto como una causa. El clúster 4 hace referencia a los efectos subjetivos que genera la sociedad frente a la inseguridad. Son términos de muerte, inseguridad, miedo. Y el último clúster o categoría hace referencia a los hechos violentos que tienen que ver con los delitos contra la propiedad y en espacios públicos. El segundo análisis fue un análisis de correspondencia que permite graficar todas estas palabras principales para poderle dar más sentido. Se permitió descubrir que todos estos clústeres, estas 5 categorías, se pueden agrupar en 2 principales discursos. El primer discurso agrupa la categoría 2 y 5 y habla de los hechos delictivos que se asocian con la inseguridad, y el segundo discurso, que son el clúster 1, 3 y 4, habla de todos estos efectos subjetivos que puede causar la inseguridad. ¿Qué vemos de este análisis? Bueno, principalmente existen varios tipos de delitos y a partir de la objetivación se relacionan con la inseguridad. Estos principales tipos de delitos que se relacionan con este fenómeno son los viales y los de robo de propiedad. La inseguridad a través del anclaje permite dar diferentes formas de representaciones. Y otra cosa muy importante es que el narcotráfico aparece ligado al gobierno, pero principalmente como una consecuencia de la corrupción que surge del gobierno. El otro análisis fue el análisis de similitud, y aquí se presenta una distribución gráfica en forma de ramificaciones de las palabras principales que encabezan a las categorías. ¿Qué descubrimos? Bueno, volvemos a descubrir que la sociedad tiene diversas formas de representar la inseguridad, que la inseguridad tiene diversas formas de aparición y causa diferentes efectos en la vida cotidiana de la sociedad. Se pueden encontrar sujetos que la sociedad sí señala como promotores de la inseguridad, que son el gobierno y algunos tipos de delitos. Y el narcotráfico no se asocia con la inseguridad, sino con la violencia. Para conclusión final, ¿qué vemos? Bueno, las representaciones sociales son básicas para poder evidenciar que existen hechos violentos y efectos subjetivos que construyen el fenómeno de la inseguridad. Los hechos violentos, a partir de la objetivación, se relacionan con la inseguridad y hacen referencia principalmente a delitos que son más próximos, que se ven como más presentes en la vida cotidiana. Estos pueden ser los accidentes viales, el robo a mano armada, secuestros y muertes. Pero en cambio, el narcotráfico no se ve como algo tan presente, como algo tan próximo, se ve más bien como algo distante. Esto hace que no se relacione tanto con la inseguridad, sino más bien con la violencia. ¿Qué se ve? Bueno, la sociedad sinaloense en sí presenta bajos niveles de bienestar, tanto psicológico como social, y esto va mucho de lado con la inseguridad, por lo que se hace mucho énfasis en demostrar la importancia de introducir medidas subjetivas de la inseguridad en las encuestas del país, sobre todo en relación con las cuestiones de bienestar. Es muy obvio en este estudio que la inseguridad parece tener un gran impacto en la sociedad. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.